son evaluados, son omitidos, son reordenados, ¿no ven? Todo eso también es estrategia política, ¿no? Entonces el orden, la jerarquización, la sintaxis de todos los titulares también es una acción política, ¿no? Por eso les decía, el decir una palabra y desechar otra es una estrategia política también que utilizan los periodistas sobre todo. Luis Espinal decía, por ejemplo, que los periodistas no deben vender su fuerza de trabajo. Si bien es cierto, los periodistas venden su fuerza de trabajo, yo digo, jamás deben vender su conciencia. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿No? Si bien es cierto, podemos trabajar en el diario, en varios periódicos de pronto privados del país, sí tendríamos que fabricar titulares solidarios, titulares en favor, en beneficio de la gente pobre, de esa mayoría nacional de nuestro país, titulares solidarios a aquellos niños, aquellas mujeres oprimidas de nuestro país, ¿no? Entonces, todo titular, de algún otro modo, debe fabricarse desde una óptica que favorezca los intereses de los marginados de nuestro país, ¿no ve? Entonces, no hay imparcialidad en eso, estamos a favor o en contra de nuestra gente, ¿no? Entonces, tenemos que asumir ese compromiso, ese elemento muy importante, llevarlo aquí dentro de nosotros y bueno, construir titulares solidarios en compromiso de la mayoría nacional. Bueno, no quiero cansarles más, en mi libro también hablo sobre cómo deben ser los titulares en tesis de grado, porque lo primero que van a ver nuestros tutores, nuestros tribunales y público en general van a ser los titulares, ¿no ve? Entonces los titulares deben ser lo mismo que la noticia, claros, breves, atractivos, simples, que resuman la esencia, el corazón de la investigación y que sean bastante persuasivos, ¿no? Eso deberían ser los elementos que caractericen. El título de la tesis debería ser la etiqueta principal, debería ser, digamos, un gancho también, una carnada, un anzuelo que, bueno, se convierta en un elemento de atracción. Y en mi última parte, así como yapita, como aditamento, hablo sobre cómo elaborar artículos periodísticos. Porque mire, yo como egresado, en mi proceso, en mi formación académica durante estos 8 años, más se ha obligado, más se ha exigido que hagamos artículos periodísticos, ¿no? Artículos de opinión, editoriales, columnas, ensayos. Y por eso lo escribí esto, ¿no? Cómo elaborar artículos periodísticos, cómo elaborar artículos de opinión, que de algún otro modo les va a servir a ustedes, ¿no? Les va a servir. No quiero cansarles más. Yo pienso que alguien decía, un escrito es un recuerdo. Si quieres que te recuerden, escribe. Por eso lo hice este trabajo, con mucho cariño para ustedes, siempre pensando en la juventud, en mis compañeros de aula, en aquellos que, bueno, hacen todo el esfuerzo por venir a esta universidad, se sacan tiempo, invierten dinero, se sacrifican, se rompen el lomo por las calles para venir o para ganar unos centavos, pero el objetivo es superarnos, alcanzar, luchar por nuestros sueños, luchar por lo que queremos. Yo me planteé un sueño hace mucho tiempo atrás, alcanzar mi licenciatura, pero ese sueño está a un pasito, ¿no? A la siguiente o a la subsiguiente semana estoy defendiendo mi tesis también y espero que ustedes estén con ese compromiso, con esas ganas de querer aprender, de querer conocer algunas cosas de nuestra realidad, ¿no ves? No lean jamás por obligación, no lean porque alguien les presiona, porque alguien les obliga, lean por diversión, lean por amor, lean por pasión, lean para defenderse a sí mismos, lean para defender a sus familias, lean para conocer muchas cosas de la realidad. La palabra es poder, les decía, ¿no? Conocimiento también es poder. Muchas gracias, compañeros, ha sido un gusto, un honor estar aquí delante de ustedes. Gracias. Bueno, hoy tuvimos la presentación del compañero Raúl Catari, que me ha escrito, digo, lo que son titulares de la prensa. Seguidamente vamos a tener la exposición de comentarios sobre este libro al licenciado Boris Míguez, que es comunicador, es periodista, dicta cátedra en la carrera, taller de prensa segundo año,
y taller de prácticas periodísticas del cuarto año. Entonces vamos a escuchar el comentario sobre lo que es sobre este libro al licenciado Boris Migos. Bueno, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes a los estudiantes, a algunos docentes que observo en esta sala, en esta biblioteca. Para mí es un orgullo, un honor que me hayan invitado a ser comentarista de este texto, de este libro de Raúl Cattari. Y la verdad que me deja sorprendido porque él lo decía, está a un paso de coronar su carrera con la licenciatura, pero aquí ya estamos presentando un libro de muchos de nosotros, estudiantes, docentes, gente que estamos ligada a la comunicación, al periodismo, nos pasamos el día a día en el trabajo diario, y tal vez tenemos muchas ideas también que aportar, pero no nos damos ese suficiente tiempo para producir un libro o un pequeño texto. Es una reflexión dura que nos hace Raúl a todos, a ustedes como estudiantes, sea el año que estén, y a nosotros que estamos acá como ya profesionales, docentes, gente que está ligada trabajando en los medios, especialmente en la prensa. Nos desafía Raúl a que escribamos también. Yo rescato también la parte que decía él, que lo había hecho con mucho cariño este libro, para decir lo que él piensa. Y sí, yo pienso también lo mismo. Si no decimos lo que pensamos, ¿para qué pensamos? Y Raúl me recuerda también al prólogo de Lupe Cajías, una comunicadora, que en el prólogo del libro Radiografía de la Prensa Boliviana, que tal vez muchos lo han leído, es uno de los libros que se toma en cuenta en la currícula universitaria, decía Lupe Cajías: ¿cuántos libros hemos escrito los periodistas sobre nosotros mismos, sobre nuestro oficio, el día a día del periodista boliviano? Muy pocos. Y acá tenemos otro aporte en este caso de Raúl Cattari. Raúl Peñaranda, en su libro Radiografía de la Prensa Boliviana, también es un libro sencillo, breve, pero tan significativo, tantos aportes que tiene ese libro, habla de tantos temas que nosotros los conocemos, pero que nadie se saca el tiempo para escribir o para aportar. Tal el caso del famoso triángulo de la Plaza Murillo, ¿no? El Parlamento, el Palacio y la Cancillería. En ese libro dice que el 70% de las informaciones se basan en el triángulo de la Plaza Murillo, que es el tema de la información política. Pero bueno, hablando ya concretamente sobre el libro, los titulares de la prensa de Raúl Cattari Yuja, en la presentación de este libro, Raúl, me parece muy interesante lo que él señala. Dice: al igual que una buena cocinera, un periodista primero debe conocer la receta, debe practicarla y luego prescindir de esa receta, ¿no? Eso es cuando ya logra dominar. Y esto no quiere decir que los periodistas sepamos o seamos cocineros de la noticia, pero sí necesitamos unas recetas. En este caso, aquí hay algunas recetas para titular. Tenemos que conocer estas recetas, practicarlas y Dios mediante luego dominarlas y prescindir de ellas. Los titulares, como ya ampliamente lo ha señalado Raúl y acá está en su texto, no son inofensivos. Son evidentemente seductores, incitadores, son anzuelos, centinelas y dinamitas. Como decía Raúl, un titular simple puede condenar, puede llevar al cielo o al infierno a una persona, a un país, a una institución. Tiene bastante importancia cada titular que escribimos. Por eso él en su texto está haciendo la diferencia también de los titulares. Él señala, clasifica los titulares como los titulares informativos, que son los que más utilizamos, ¿no? Que explican la acción, la circunstancia. Un titular generalmente debe señalar el quién y el qué. ¿Quién? El autor de esta noticia, el protagonista, y qué ha dicho o qué ha hecho. Ahí se resume un titular informativo. Raúl nos habla también de los titulares expresivos que buscan impactar, a veces con una sola palabra, muy frecuentes, por ejemplo en la prensa deportiva, ¿no? Un titular que diga ganamos. Los titulares expresivos, nos dice Raúl, no informan,
tratan de llamar la atención y presumen hechos que ya son conocidos por la mayoría de la gente. También habla de titulares apelativos, que son los más utilizados en la prensa sensacionalista, amarillista. Tratan de sorprender al lector, apelan a los sentimientos del lector. Ahí también tiene que ver bastante con la creatividad. Y nos habla finalmente de los titulares temáticos o simplificadores, ¿no? Propios ya del género de opinión. También hay que saber titular. A veces nosotros en el día a día como periodistas, ustedes que están escribiendo ya, elaboramos excelentes noticias, informaciones, pero no tenemos un buen titular. Acá hay algunas técnicas en este manual que nos presenta Saúl, el dilema de siempre. ¿Titulamos primero y escribimos después la noticia? ¿O primero escribimos la noticia y al final titulamos? Y esto dice, depende ya de cada persona, pero deberíamos tener un titular provisional, partir de una idea, desarrollar nuestra noticia y volver a revisar nuestro titular. En este caso también hay una de las fórmulas que está explicada acá en el libro, el sujeto, verbo y complemento, ¿no? Elaborar una oración, un titular, y a partir de ahí, como me ha ocurrido a mí con la experiencia, a partir de ese titular ir reduciendo, quitando lo que no es necesario. Pero así como hay tantas teorías, tantos aportes, tantos libros, también hay maneras de poder escribir un titular. Y en este libro que me parece sumamente interesante porque, como les decía, ¿cuántos libros hemos escrito? ¿Cuántos libros bolivianos tenemos sobre periodismo? Muy pocos. Generalmente nuestros libros se basan en autores internacionales, latinoamericanos, pero bolivianos muy pocos. He aquí el principal aporte que destaco de Raúl Cattari, aparte de su edad, joven, a punto de egresar. Como les digo, nos da una dura lección de que podemos, cuando queremos, plasmar en un libro nuestras ideas. También me complace compartir contigo, Saúl, que menciones en la mayoría de tu texto ejemplos de Alex Guillermo, que es uno de mis autores favoritos. Yo, la verdad, considero al estilo del periodista como la Biblia del periodista, porque ahí tenemos básicamente todo lo que un periodista necesita. Hay tantos ejemplos y el esfuerzo que ha puesto Raúl de poner ejemplos bolivianos, ¿no? Toma algunos ejemplos de Alex Guillermo, típicos del país de España, etc. Pero él hace esfuerzos para escribir titulares, elaboraciones propias y para también mostrarnos, como él lo decía, el poder que tienen los titulares. Finalmente, decir que el otro aporte importante que le veo a este libro, a este pequeño texto de Raúl Cattari, es el hecho de ser un complemento al libro que no sé si alguno de ustedes lo ha leído, y si es que no, les invito a leerlo, Ángeles Decapitados.